Los estudiantes de primer año de buena parte de las universidades de Colombia tienen mala ortografía, no comprenden las lecturas y no saben escribir un ensayo. Así lo demuestra un estudio realizado recientemente por la Universidad de La Sabana. Por su parte, en la Universidad del Pacífico, la mayoría de los estudiantes que entran a primer semestre dedican entre 1 o 2 horas semanales a la lectura y se consideran regulares en la redacción de texto. Por eso, ante este preocupante panorama, Investigando Ando hoy le dedica una nota a una investigación desarrollada por la Universidad del Pacífico que nos devela importante información sobre este tema. Esta investigación es un proyecto de largo alcance que pretende, en términos generales, convertirse en un observatorio de los procesos pedagógicos relacionados con la lectura y escritura de la universidad, y debe permitirle al Departamento del IN estar buscando las mejores alternativas para atender con mayor precisión las necesidades de los estudiantes que llegan a la Universidad del Pacífico. Digamos que a partir de la experiencia misma de trabajar con los estudiantes, nos nació la inquietud de hacer un proceso de investigación que nos permitiera mejorar algunos de los elementos pedagógicos que se ponen en escena cuando nos enfrentamos al leer y al escribir y al hábito de lectura y de escritura del estudiantado de la Universidad del Pacífico. Entonces, en el 2015, con el grupo de investigación Repensar, del cual hacen parte la colega Luz Estela Palacio, el profesor José Fernando García, decidimos participar en una convocatoria del Departamento de Investigaciones de la Universidad y entonces inscribimos el proyecto Los niveles de comprensión lectora desde la perspectiva sociocultural. Esta investigación tiene, digamos, unos niveles. Entonces, en un primer nivel consiste en caracterizar los hábitos, las prácticas, todo el aprestamiento con el que el estudiante llega a la Universidad del Pacífico para enfrentar su vida académica, muy en especial, digamos, las competencias de lectura y escritura. Una segunda fase consiste en generar, a partir de la caracterización de esas competencias que tiene el estudiantado que llega a la Universidad del Pacífico, unas estrategias de mejora. Es decir, nos preguntamos cómo, a partir de saber el estado en el que llegan los estudiantes, podemos nosotros como docentes generar estrategias pedagógicas, didácticas, que nos permitan avanzar en la mejora de las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. La primera caracterización permite evidenciar las grandes necesidades del estudiantado respecto a fortalecer el hábito de la lectura y de la escritura. Interesante entonces contarles que hicimos una caracterización en el 2016-1 de todos los estudiantes que llegaron a primer semestre a través de una encuesta en la que se pregunta por los hábitos, por las prácticas, y además una batería en la que el estudiante se ve enfrentado a responder unas preguntas a partir de unos textos continuos y discontinuos. La gran mayoría de los estudiantes llegan con unas competencias de nivel primario para enfrentar la tarea universitaria. Cabe resaltar que nivel primario hace referencia al proceso escolarizado del bachillerato, que no logró romper el esquema de escritura y lectura con el que los estudiantes deberían llegar a la universidad. Entonces nos encontramos que hay estudiantes que tienen un lenguaje, digamos, muy básico, lo que muestra un léxico, entre otras cosas, muy débil para enfrentar textos de regular complejidad. Nos encontramos que la escuela, el bachillerato, digamos, todo el proceso de primaria y secundaria, pareciera no haber logrado forjar los hábitos y las prácticas de lectura necesarias para enfrentar la universidad. Los porcentajes realmente son muy bajos de estudiantes que dicen ocupar más de 2 horas a la semana en la lectura. Y un dato muy interesante de esa caracterización es que a niveles de menos del 30% en los estudiantes solo leen novelas o han leído revistas y realmente muy poco el porcentaje de estudiantes que dicen que certifican haber leído textos, digamos, de corte académico. Al indagar al estudiantado que ya había participado en los cursos de lectoescritura que la universidad les ofrece, se descubre que estos no han asumido las competencias necesarias para avanzar y mejorar en este aspecto.
tenemos una radiografía interesante de cómo los estudiantes escriben sin tilde las palabras terminadas en ion, que digamos que son básicas, elementales, que no requieren mayor esfuerzo, digamos, de comprensión de la gramática, sino que, digamos, se va dando en el proceso mismo de socialización con la escuela. Entonces allí tenemos ya una primera radiografía que nos permite entender el gran desafío que tiene la universidad para lograr romper ese esquema de falta de hábito, de prácticas que no están cercanas a lo que se necesita en competencias para enfrentar la universidad. Y entonces, a partir de allí, nos aprestamos a hacer una especie de programa que permita mejorar, modificar estas condiciones. Es interesante anotar que en el 2016 se nos ocurrió que era bueno revisar qué pasaba con los estudiantes que ya habían recibido las clases, los cursos de lectoescritura en la universidad. Es decir, que teniendo una caracterización de quienes entraban a primer semestre, ahora nos pareció interesante hacer una caracterización de los estudiantes que ya recibieron los cursos de lectoescritura en la universidad. El impacto que genera la misma universidad en las transformaciones de las competencias de lectura y escritura de los estudiantes siguen siendo débiles, pues cuando se analizan los textos escritos por los alumnos, se dan cuenta de que esto lo siguen haciendo de forma básica. Son muy similares los problemas de ortografía, los problemas de dicción, los problemas de léxico, de comprensión lectora y de habilidad escritora, en los estudiantes que ahora estaban en el 2016-2 en tercer semestre y que, como ya lo dije, habían recibido las clases de lectoescritura que debieron haber incidido en una mejora. Y seguramente no son suficientes los recursos que se están ofreciendo. Un aspecto bastante relevante de la investigación es que nos invita a fortalecer los lazos entre la universidad y la escuela primaria y secundaria, porque es evidente en los resultados de esta primera caracterización que la escuela no logra generar el impacto tanto en el hábito lector como en las competencias mismas de lectura y escritura. Entonces, son sumados 10, 11, 12 años del estudiantado en la institución educativa, digamos, primaria y secundaria, y entonces uno lo que ve es que se necesitan reforzar los esfuerzos que hace todo el aparato educativo escolar, básica y primaria, quizá en la calificación de sus maestros, quizá en el número de estudiantes por curso, quizá en los recursos didácticos. Eso sería, digamos, otra ventana de investigación que le permitiera a la universidad llegar a las instituciones educativas para ver cómo es que se está enfrentando esta formación en lectura y escritura del estudiantado. Porque lo que vemos en la universidad es que faltan esfuerzos que permitan que el estudiantado efectivamente esté cualificado, capacitado para enfrentar la tarea universitaria. Digamos, esto puede significar, o puede ser una de las razones por las cuales los estudiantes tienen tantas dificultades, inclusive para sostenerse en la universidad. Y entonces yo creo que si podemos socializar los resultados de la investigación con los profesores de básica y primaria y la secundaria, podríamos aunar esfuerzos entre la universidad y estos docentes y estas instituciones para salirle al paso a las debilidades que nosotros hemos ido encontrando en esta caracterización de las competencias de lectura y escritura del estudiantado. Las caracterizaciones que estamos haciendo del perfil de ingreso del estudiante las hacemos cada semestre. Entonces ya hicimos la caracterización del 2016-1 y la comparamos con una caracterización de los estudiantes que ya estaban en la universidad, es decir, que están en tercer semestre y que, como lo dije, ya habían recibido las clases de lectura y escritura. Pero la idea de la investigación es que semestre tras semestre se haga la caracterización del perfil de ingreso de los estudiantes. Sin duda ya tenemos un primer avance que nos permite, digamos, tomar decisiones, pero la idea del proyecto es que semestre tras semestre se haga la aplicación del instrumento
que permita ir revisando, por ejemplo, si hay variaciones, porque entre otras cosas puede ser que afuera en las instituciones educativas se estén haciendo ajustes a las formas y a las estrategias con las que se educa a los estudiantes, y eso pudiera estar incidiendo en los resultados. Inclusive podríamos pasar a una fase que tenga que ver con el origen de los estudiantes, en términos de cuáles son los colegios de donde ellos egresan, cuáles son los estudiantes que tienen mejores rendimientos, y eso podría, digamos, ayudarnos un poco a comparar estrategias pedagógicas, a comparar, digamos, las experiencias educativas de las distintas instituciones. Y, digamos, las fases subsiguientes del proyecto tienen que ver con, a partir de esos resultados, generar estrategias que permitan mejorar las competencias de los estudiantes que ingresan. En los resultados que arrojó la investigación, se encuentra que hace falta una mayor disponibilidad de recursos desde el punto de vista de la institución, pues es evidente que los 2 niveles de lectoescritura no son suficientes para el estudiantado.